ahora sí. Bueno, gente bella, ahora sí arranquemos. Bueno, en principio quería comentarles un poquito de por qué esto de los patrones heredados limitantes. Seguramente sepan, pero para quienes no, los patrones heredados son tanto de la herencia de la infancia, de cuando crecemos, que nuestra alma viene y encarna en este cuerpo, o también puede ser de nuestra historia más álmica, de otras vidas y demás. Las que han hecho constelaciones es esta representación, ¿no? En la familia está siempre papá, mamá, los abuelos y las diferentes generaciones desde el árbol genealógico. En este árbol ahí viene mucha información, que es lo que se codifica o que la ciencia explica a través de la transmisión cromosómica, de la transmisión del ADN. Es energía compactada a nivel atómico, digamos, porque si vamos de lo macro, que es nuestro cuerpo está compuesto por, bueno, los tejidos, los órganos, los tejidos, después las moléculas, los átomos, y los átomos están compuestos por esas cargas que son energía al fin, cargas positivas, negativas, y las diferentes partículas terminan siendo energía. En la estructura de lo que es el ADN, que es lo que, como se explica a través de la ciencia, que se transmite la información de generación en generación, es lo mismo. Son estructuras moleculares que cargan cierta información. ¿Y por qué se dice que el ADN da lugar a nuestro envase? Es por las diferentes configuraciones que hay, y por eso cada uno tiene sus particularidades, pero estas particularidades también están cargadas de una base común, que por eso tantos cromosomas nos distinguen vienen de mamá, tantos cromosomas vienen de papá. Y si vamos después a ellos también tienen sus cromosomas de su mamá y de su papá. Y así las generaciones y las generaciones van derivando su información, y es por eso que hoy nosotros tenemos una gran parte de información de lo que es nuestro, pero mucho más es lo que venimos trayendo de esas generaciones. A su vez, también se da en otros planos, porque esto es bajo lo que la ciencia llega a interpretar como nuestro campo del destino, las generaciones, pero no acaba ahí. La energía no solamente vive en esto que sería una tercera dimensión, o lo que nosotros podemos ver hasta una cuarta con lo que es el tiempo, y bueno, pasado, presente y futuro, sino que también somos un ente mucho más amplio, y eso a veces podemos explicarlo, por ejemplo, cuando tenemos un déjà vu. Eso es lo que a mí me gusta, me es un ejemplo un poco más concreto para entender cómo a veces nos comunicamos con otras dimensiones, como puede ser más amplia. En nuestra forma de percibir, nosotros vamos percibiendo de campos de mayor información a menor. Por eso es que, por ejemplo, podemos tocar cosas, porque estamos interactuando en nuestro campo 3D, y nosotros también recordamos lo que es pasado y tendemos a mirar hacia el futuro, porque nuestra mente está en un 4D. ¿Qué quiere decir esto? Una dimensión tiempo en la que podemos recordar o acomodar la película que es nuestra vida en diferentes espacios. Cuando estamos en un 5D tenemos una percepción del tiempo un tanto diferente a lo que es pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en las constelaciones se da un campo así, se da un campo que es más amplio, y por eso nos permite en ese momento reconfigurar lo que es pasado y también traer del futuro algunas cosas para reunirlos en este presente y modificar, de generar una transformación. Ay, quedó mal enchufado el C. Ahí está. Eso nos aporta que nosotros podamos aterrizar mayor información y movernos acá en este plano que creemos que es limitado, pero no, y relacionarlos con otros. El déjà vu, que era lo que iba, es una forma que tenemos de percibir algo que supuestamente no ha ocurrido, pero sentimos que ya ocurrió. Entonces no es una percepción de lo que estamos acostumbrados a distinguir como pasado, presente y futuro. No es una percepción 4D, es una percepción mayor. Es como que se
solapara en un mismo momento varias capas de tiempo. Es un tanto difícil de interpretar para nuestra mente, porque nuestra mente está muy acostumbrada a interpretar en un 4D. Pero como lo sienten también las que han hecho constelaciones, sucede así. O sea, es algo que se siente y que se vive como que está acá, aunque eso haya ocurrido muchísimo antes. Incluso en escenarios también que actualmente el consultante no puede percibir, por ejemplo, cuando o no tiene dinero o hay escenarios de que no hay una buena relación con los integrantes de una familia, y eso después logra percibir que sí, que hubo un cambio y que esos integrantes ya están armonizados e integrando otra perspectiva. Eso se permite porque el campo es más amplio. Dentro de esos campos, y volviendo a retomar el hilo, es que también está la historia de nuestra alma, y por eso a veces en las constelaciones, pero esto ya en el campo álmico, energético, el campo también espiritual, que son las constelaciones transpersonales, se puede ver interacciones que traemos de otras vidas. Por ejemplo, en otra vida puede suceder que fallecimos, no sé, intentando salvar un hijo, por ejemplo, ¿no? O al revés, que estábamos en ese proceso y no pudimos salvarlo. Entonces, en esta vida se puede reflejar, por ejemplo, con un miedo muy fuerte a perder a uno de nuestros hijos o algo así, porque tenemos como esa memoria álmica que está ahí activándose, que no es de este campo otra vez que estamos acostumbrados a percibir, sino que es de otra información. Pero ante alguna semejanza que sucede en este plano, nosotros como que bajamos esa información y se representa acá como eso del déjà vu, como que se representan los dos en paralelo y no nos permite distinguir desde un ámbito consciente eso que está sucediendo en nuestro inconsciente. Se están solapando las situaciones. ¿Y por qué se solapan? Porque también es un proceso de un campo mucho mayor, ¿no? De esta sincronicidad de lo que tenemos que ir viviendo para ir evolucionando. Desde ahí es que también seguimos repitiendo todas las informaciones de nuestra casa, de niños, de nuestros abuelos, demás, y de otros planos así, para que se nos presenten acá hasta que estemos preparados para mirarlo de frente y verlo de otra manera, reconfigurarlo diferente. Y ahí es donde se produce la liberación de estos patrones que nos limitan. Y digo que nos limitan porque muchas veces convivimos con ellos normalmente y no nos damos cuenta. Y eso también nos sirve para evolucionar, pero llega un momento de que ese patrón se vuelve muy acotado. Entonces que es momento de cambiarlo para seguir al siguiente escalón. ¿Qué pasa? Quizás nosotros venimos caminando con los pies atados así como los chinitos, caminando, y está bien, porque todo el terreno es llano y podemos seguir caminando. Entonces no hay problema ninguno. Ahora, cuando tenemos que subir un escalón, ahí se complica. Eso nos va a limitar. ¿Qué dice Siri? Perdón que no te escucho. Tu micrófono. A ver. Tiene el micrófono. Ahí abajo hay un microfonito. Tienes que apretarlo para que te podamos oír. Sí. Ahí. Que sí, que como que se complica un poco cuando queremos subir un escalón o una altura, como que se complica. Exacto. Y por eso digo, está bien, todos los procesos nuestros son perfectos, pero depende de hacia dónde nos queramos mover, si es necesario cambiar ese patrón. Entonces, puede que haya muchas frases que se hayan dicho en nuestra familia que no las vamos a reconsiderar ahora porque no es necesario, porque estamos en un terreno llano y en ese terreno podemos irnos moviendo así. Ahora, también hay quienes dirán, bueno, pero por más que sea un terreno llano, yo quiero saltar igual. Y bueno, quizás hay personas que pueden saltar con esos dos pies unidos. Y está bien. Pero quizás, si quieren saltar a la cuerda, es menos
menos posibilidad, ¿no? Porque siempre van a poder saltar al mismo juego. Bueno, de una en B. Pero ahora si quieren ir saltando de uno en uno, no va a ser posible. Entonces, todo depende de qué queremos para ver qué creencias somos las que tenemos que ver en este momento para ir al siguiente escalón, cambiar el terreno, cambiar el juego o ampliarlo. Y ahí es donde queremos considerar estas creencias. ¿Quieren empezar por alguna que tengan en mente o empezamos por algunas que salieron en el grupo? ¿Qué prefieren? Bueno, alguna que salió en el grupo. Claro, creo que las otras menos relacionadas. Bueno, las que tengo primeras acá son en cuanto al dinero. ¿Por qué digo que el dinero es un área transversal a todo? Porque en realidad, ¿para qué necesitamos el dinero? Nos hemos creído que lo necesitamos para comer, para vestirnos, para movernos, para relacionarnos, porque imagínense si van a tener una familia sin dinero. ¿Por qué? Porque van a tener que adquirir la responsabilidad no solamente de tener provistas las de ustedes, sino que a su vez también van a tener que tener como un extra para tener hijos o bueno, para relacionarse, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, si vivimos lejos de nuestra familia, bueno, tenemos que tener el dinero para movernos o que ellos se muevan. Pero si ellos no tienen el dinero, ahí nosotros quedamos condicionados, que si nosotros no tenemos el dinero, no nos podemos mover a visitarlos, cosas así. Entonces, el dinero es siempre transversal a cualquier cosa, tanto sea relaciones personales como relaciones con otros individuos o con lo material. Y también es parte de la experiencia. En todo este campo de información que nosotros traemos, hemos evolucionado a través de que el dinero es una herramienta de control. ¿Por qué? Porque justamente nos limita la alimentación, la vestimenta, la educación, el transporte y así. Entonces, son más las creencias que tenemos en cuanto al dinero negativas, o sea, muy restrictivas, que las que tenemos que nos potencian. Por ejemplo, me gustaría que ustedes me digan sus creencias en realidad. ¿Qué creencias tienen cuando piensan en el dinero? No, un tema. A ver, una que se anime a decirme una creencia o cómo definirían el dinero en su vida. A mí me pasa, pero dale, Iris. A mí me pasa, por ejemplo, de que yo como que siempre estoy viendo como que no puedo llegar para llegar a... Eso es lo que me pasa a mí. Bien. Es porque, como te decía, pienso que es el tipo de relación papá-madre, y a su vez algunos dicen que es la relación con el padre. Sin embargo, yo con mi padre me llevo mucho y con mi madre no tanto. ¿Te acordás que la contigo? Sí. Entonces pienso que tengo por ahí, pero es como que es más fuerte que yo. No logro tener eso y pienso que por ahí es el tema del dinero. Bueno, en cuanto a desde dónde viene el dinero, depende de cómo lo configuremos en nuestra mente, es cómo viene. Primero, lo más importante, cómo lo estamos configurando nosotros. Pero desde la teoría, el dinero simplemente es una manifestación más del amor. Entonces, el dinero puede venir de mamá en el sentido de la abundancia, pero ahora también viene de papá en el sentido del éxito. Y son diferentes formas. Por ejemplo, desde mamá es un sentido más pasivo. La energía femenina tiende a ser más pasiva, más receptiva. Desde papá, la energía termina siendo activa porque es masculina. Entonces, lo que uno es el dar, el otro es el recibir. Entonces son importantes los dos en nuestra balanza, y ahí es donde también, dependiendo de cada persona, sus creencias con respecto a mamá, con respecto a papá, son lo que podemos ver cómo está su balanza en el dar y el recibir, y ahí
fijarnos en cómo trabajar ese aspecto en la persona en particular. Todos tenemos nuestras creencias. Si cada una quiere evaluar esto, fíjense de dónde venía la plata, quién tenía ese control del dinero y cómo nos relacionamos nosotros con la figura femenina y la masculina de nuestra historia familiar. Entonces eso ahí nos permite ver nuestra balanza. Y si no, cierren los ojos. Fíjense en hacerlo ahora, vamos a hacerlo. Cierren los ojos y pongan sus manos delante de ustedes. No sé si me ven así, pero... Ajá, pongan las manos delante de ustedes, extendidas un poquito, desprendiendo los brazos y así los codos de su cuerpo. Un poquito hacia adelante, flojito ahí. Y empiecen a balancear para arriba y para abajo las dos manos. Respiren eso. Y cuando lo sientan, paren. Y respiren ahí cuando paren. Y abran los ojos y vean cómo quedó la postura de sus manos. Quedó una más arriba, quedó otra más abajo, están las dos a la misma altura. Eso es información para ustedes. A mí la derecha más abajo que la izquierda. Bueno, la derecha representa, si somos diestras, representa lo masculino. La izquierda, lo femenino. Entonces ahí ustedes ven qué les pesa más en esta historia del dar y recibir. Lo que quedó más abajo es algo más pesado. Entonces quizás pesa más el recibir, o sea, en tu caso, el dar. Porque el recibir es femenino. Con esta recibo, con esta doy. Entonces quizás está un poco pesado y ahí quizás se relaciona más con la historia de papá. Puede ser. ¿En qué aspecto era malo desde la historia de tu línea masculina, de tu línea por tu papá o por la idea de papá? Porque esto también es para todas, o sea, no significa que sea nuestro papá biológico, por ejemplo en el caso de que no lo hayamos conocido, o puede haber muchísimos casos, ¿no? Es el referente masculino que nosotros tuvimos. Entonces ahí puede venirte la imagen de quien te cuidó principalmente, o puede venirte la imagen de tu papá verdadero o lo que sea, pero es lo que nosotros interpretamos inconscientemente desde ese dar. ¿Cómo teníamos que dar? Y por qué ese dar es pesado en este caso, ¿no? De que una mano quedó más abajo que la otra. Si fuese, por ejemplo, al revés, puede ser que nos sea muy pesado recibir, que nos estemos limitando de recibir. Entonces nuestra balanza se desequilibra y ahí es donde podemos ver a través de las creencias por qué esa balanza está desequilibrada para intentar alinearla un poquito más. Porque, de nuevo volviendo a lo mismo, el dinero es otra manifestación del amor. Entonces, según cuánto recibimos, es en realidad cuánto creemos merecer. La frase esta, lo que recibes es lo que mereces, a veces suena muy duro porque las intentamos entender desde un plano muy consciente. A veces no es lo mismo. A veces no es lo mismo. No es lo que supuestamente tendría que ser. Claro, pero ¿por qué? Porque hay creencias que no estamos viendo que se interponen en eso que nosotros creemos merecer versus lo que recibimos. Entonces, para juntar esas dos y poder verlas alineadas, coherentes entre sí, y que en realidad se manifieste lo que queremos que se manifieste o viceversa, ¿no? Poder manifestar lo que queremos. Ahí tenemos que alinear y sacar como todas esas creencias que están entre medios para alinearlas y justamente que concuerde, que hagan coherencia entre sí. Y es lo mismo que esto, ¿no? Cuando una está más arriba, otra está más abajo, es porque hay algo entre medio que se está interponiendo para que las dos tengan ese equilibrio, ese balance. Por ejemplo, ahí a ver aquí los mensajes.
La plata no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda? La primer parte de la plata no hace la felicidad. En principio no tendríamos por qué relacionarla. ¿Por qué la relacionamos? Porque hay una creencia de que sí son relacionables. Para nuestra familia era igual la felicidad que la plata. Acá dice, no hace a la felicidad. ¿Por qué? Porque seguro en esa familia hubo una situación relacionada al dinero que generó conflicto. Entonces, los conflictos son los que no permiten la felicidad, la tranquilidad, la paz y el amor. Entonces, ¿por qué se quedaron repitiendo eso? Para acordarse que el dinero podría ocasionar un conflicto. Entonces, si el dinero ocasiona un conflicto, mejor saquémoslo y no lo integremos a la ecuación porque es una posibilidad de dolor. Así es como interpreta nuestro inconsciente y por eso estas frases que se siguen transmitiendo. Después dice, pero ¿cómo ayuda? Porque en realidad se está planteando el dinero como una necesidad. Entonces, la forma que logró en este clan en poder avanzar un poquito fue decir, bueno, está bien, no lo metemos tanto al dinero porque si no genera conflicto, pero un poquito sí, porque es necesario para la comida, la ropa, la alimentación, para la familia, todo. Entonces, acá, bajo esa frase evidenciamos necesidad y conflictos que se interponen al proceso de la felicidad, del amor, de la comunión y del balance entre el dar y el recibir. Porque en esta frase, si se fijan, también podemos ver de que la balanza se inclina hacia un lado. Se inclina hacia el lado de poco recibir. No puedo recibir mucho dinero porque se genera un conflicto y entonces no hay felicidad. No sé si esto, Vanina, resuena con tu historia, pero fíjate si es así en tu casa y en ciertos procesos. Después, la segunda frase. Si el dinero es salud, que trabajen los enfermos. Bueno, acá también podemos evidenciar de que hubo un conflicto en ese clan de dinero que llevó, no sé, al fallecimiento de alguien, por ejemplo. O al revés puede haber sido, ¿no? De que fallece alguien, queda una herencia, recogen esa herencia y se separan todos los hermanos, por ejemplo, porque se empiezan a pelear por el dinero de la herencia. Entonces, el dinero estaba estrictamente relacionado ahí a la salud. O sea, el dinero, fallece alguien, se muere, la salud de alguien o no se pudo pagar, no sé, pero ahí se relaciona por otro lado. Y también a través de conflicto, se quedó plasmado que el dinero fue el causante del conflicto. Y seguramente eso ya venía sustentado de otras historias, de otras generaciones de lo mismo. ¿Alguien quiso hablar por ahí? No, que es tal cual, es lo que pasa. Tal cual, veo mucho de lo que decís en vivencias de mi familia. Bueno, entonces ahí, a través de eso que estás viendo, vos podés ir reconfigurando tu balanza. Y entonces los cambios que gestes para vos también ellos los van a poder ir percibiendo. O también tenemos la posibilidad de ver de una forma muy amorosa cómo cuando salen esas frases poder decir, bueno, depende, quizás no, quizás sí, y poder transmitir un poquito de otra perspectiva diferente, desde el amor siempre, ¿no? No el hecho de exigir que no es así, porque para el clan familiar es así hasta que al clan le logra llegar toda la información de ese amor, ¿no? Como hacemos así en constelaciones, de que se logra ver y se logra armonizar, pero no es desde un debate, desde un conflicto, sino que es más bien desde la aceptación, del perdón, desde el amor. Entonces, si nosotros intentamos combatir o priorizar otra creencia ante la creencia del clan, eso nos genera un conflicto, porque es un choque. Ahora, más bien esto es una aceptación, está bien, lo entiendo que eso pasó, pero ahora
yo elijo hacerlo diferente. Y así, como las frases mismas también que manejamos en constelaciones, las podemos hacer para con nosotros mismos. De decir, bueno, eso pasó allá, tenía que pasar y lo agradezco. Me quedo con los aprendizajes. Pero de aquí en más, yo me permito hacerlo diferente. De aquí en más, el dinero para mí no es sufrimiento, el dinero no es necesidad. Te quiero en mi vida, pero no te necesito. En cuanto a los otros conflictos de salud, también podemos incorporar la creencia de que el dinero provee salud. Porque si se fijan, nuestro país en realidad es muy amigable en este sentido. Si queremos podemos tener salud, o sea, cobertura en lo que es servicios de salud, desde que nacemos hasta que nos morimos, porque tenemos servicios públicos. Pero hay muchísimos países que no tienen servicios públicos, hay que pagar. Entonces, en ese caso, el dinero, por más que muchas personas digan que es negativo, termina siendo positivo, porque si vos podés conquistar esa suma de dinero, tenés salud. Entonces, todo siempre depende desde con qué filtro lo estamos viendo, qué es en realidad lo que nos está limitando. Pero es esto: cuanta mayor separación tenemos desde lo que queremos manifestamos, mayor es el conflicto, o sea, nuestra creencia de separación, y por ende, cuanto menos amor estamos manejando en eso. Porque el amor integra, no separa. El que separa, distingue, es el ego. Y es de estas creencias inconscientes que estamos tratando como de observar. Después, por ejemplo, la plata no es buena. Bueno, viene más o menos de lo mismo que estábamos hablando. ¿Por qué no es buena? Porque corrompe. ¿Por qué corrompe? Porque quizás alguien en esa historia familiar empezó a tener tanto dinero que se separó de la familia. O empezó a tener hábitos que para el clan familiar no eran los tradicionales. Y eso entonces llevó como una separación. Ahí se creyó en ese conflicto, se creyó que el culpable era el dinero, y entonces en vez de encontrarse un camino que hiciera de puente, hay que ahorrar por si algún día falta. También es parte de lo mismo, y ahí otra vez como la otra frase, acá contemplando el dinero asociado a la necesidad. Entonces no me permito gastar, no me permito hacer lo que yo quiero, porque por si falta mañana, por si acaso. Exacto. Entonces es una restricción que no estamos haciendo nosotros mismos, basados otra vez en necesidad. Y esta es una ley bastante importante para todo lo que hagamos, y es: en lo que nos enfocamos, aumenta. Si es que nos enfocamos en el amor va a aumentar. Pero si nosotros tenemos todo el tiempo la frase de que hay que ahorrar por si acaso, en realidad lo que nos estamos diciendo es: necesitamos ahora, necesitaremos mañana. Porque el ahorrar ahora, cuando no lo estamos necesitando, en realidad, y desde ese punto es el consciente cree que no necesitarlo, pero nuestro inconsciente cree firmemente que lo va a necesitar. Entonces lo está necesitando hoy y lo está programando para mañana. Entonces, en realidad, ahí balancear. No significa que no haya que ahorrar, o que no haya que no se quiera ahorrar, porque una persona puede tener la decisión de ahorrar y está bien, pero siendo consciente que no es desde la necesidad, no es por si no me alcanza mañana, porque esto también está asociado a la creencia de que somos incapaces, porque nos ha costado mucho esfuerzo, y ahí entra otra de las frases que habían mencionado, el esfuerzo, y nos hemos creído que tiene que ser todo bajo sacrificio y esfuerzo, y entonces nos estamos repitiendo eso para hacer cualquier cosa. Si no es mediante que yo me castigue todo el tiempo, que deje de lado lo que quiero hacer, no puede ser. Y esa es historia del clan también.
Las cosas fáciles quizás son corruptas. El que tiene dinero es corrupto. Entonces mejor yo me quedo con el clan siendo pobre, feliz, como decían otros, bueno, sano. Pero está bien, es parte de las creencias que se estaban manejando. No quiere decir que nosotros las necesitemos ahora. Y lo más importante, que querramos elegirlas ahora. Porque a veces creemos que no podemos elegir, pero sí podemos elegir. Nosotros estamos acostumbrados a habituarnos. Toda nuestra vida es un hábito. Tenemos el hábito de comer, de ir al baño, de relacionarnos, de repetir siempre las mismas frases, de continuar la historia familiar. Nosotros somos unos seres totalmente del hábito. Ahora, la pregunta importante acá es, ¿qué queremos nosotros? Porque entonces así, reconociendo que somos personas súper constantes y habituables, podemos elegir hacer cambios hoy para modificar nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son obviamente los que nos van a llevar a otro nivel, que ya sabemos que eso sucede, porque como venimos viendo, todos los años que tenemos nos demuestran de que nos hemos habituado. Y nos demuestran que somos súper capaces en habituarnos y que podemos hacer cualquier hábito, cualquier cosa que querramos, las podemos convertir a nuestro ritual diario. Ahora está, seguir viviendo en piloto automático, como a veces muchos años nos pasó, o ahora sí conquistar el estilo de vida que queremos, planear nuestra hoja de ruta, decir, bueno, está bien, gracias piloto automático por haberme traído hoy hasta acá, pero de aquí en más yo tomo el volante, de aquí en más yo me manejo. Entonces, un día a la vez, un hábito a la vez, vamos gestando. ¿Y cuál es como esta cuestión de los hábitos que necesitamos incorporar para hacer un cambio? Es por lo menos repetirlo. ¿Por qué somos tan buenos habituándonos? Porque hemos repetido la misma actividad varias veces. ¿Por qué ahora estamos tan bien domesticados a trabajar tantas horas, a levantarnos temprano, que era otra de las creencias, a comer a determinadas horas y eso? Porque nos los enseñaron desde chicos. Entonces ahora nosotros vamos a ser el adulto responsable, o bueno, esa es la propuesta y la posibilidad, que nosotros mismos seamos el adulto responsable para guiarnos en el proceso de guiarnos a nosotros, a este bebecito que queremos ser, que queremos que renazca. Entonces nosotros mismos nos ponemos ahora en este rol de mamá, papá, para decirnos las reglas que queremos establecer en nuestra nueva vida. Y acá es buenísimo recurrir, bueno, a esta historia familiar también, porque así como a veces se entiende que esto es negativo, pero no, simplemente es una posibilidad el ver esos patrones familiares para que nosotros justamente al verlos tengamos la posibilidad de elegir. Decimos, bueno, muy bien, de papá vi esto, de mamá vi esto. ¿Qué me gustó de cada uno? Esto y esto. ¿Qué no me gustó tanto? Esto y esto. Entonces, sacamos unas cosas, nos quedamos con las otras. Por lo menos ya sabemos lo que no queremos. Y también sabemos cositas que sí nos gustaron y nos sirvieron. Entonces, con eso vamos a decirle a este bebé nuestro que estamos gestando, nuestra faceta nueva, nuestra nueva faceta, cómo tiene que ser. Entonces, ahí le podemos decir, bueno, vas a levantarte a tal hora, por esto y esto, pero siempre desde el amor. Las pautas son desde el amor, no desde el sacrificio ni de la exigencia, porque tiene que ser así. No, vamos a ser cuidadosos porque vamos a ser nuestra propia mamá y nuestro propio papá. Entonces, nosotros mismos nos vamos a diseñar como mamá y como papá. Y ahí es donde empezamos a balancear también la balanza que nos preguntaba Vani hoy. De esto, de mamá y de papá, nosotros mismos vamos a configurar el referente. ¿Cómo nos hubiese gustado que fuese mamá? ¿Cómo nos hubiese gustado que fuese papá? Y no por cambiar la versión de ella, porque la versión de mamá y la versión de papá fue perfecta. Fue perfecta para que nosotros llegáramos hasta este momento con todos estos aprendizajes y hoy decidamos hacerlo diferente.
Si no hubiésemos tenido ese mamá y ese papá, quizás hoy no estábamos en este punto. Entonces, desde la aceptación y desde el amor y el agradecimiento de esas versiones, decirle gracias mamá por todo esto, gracias papá por todo esto, yo ahora quiero probar otra cosa. Y empezamos. Bueno, quiero ser esta mamá, quiero ser este papá, y esta va a ser mi nueva versión, mi nuevo potencial. Y ahí es donde podemos expresarlo. Repito, todo que queramos construir tiene que tener una constancia. Entonces, por eso es la figura de mamá y la de papá. Mamá y papá nos van a decir cuántos días tenemos que repetir esa actividad, cómo lo vamos a organizar. Pero para ello, para que nosotros podamos ver y ordenar todo esto, porque es muchísima información, es muy bueno escribirlo. Decir, bueno, esto me lo voy a proponer para un mes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo principal que quiero lograr? Esto, esto y esto. Bien, ¿cómo lo hago? Capaz que no sabemos cómo lo vamos a hacer, y está bien, pero nos vamos acercando. Por ejemplo, no sé, yo quiero tener el mes que viene una figura diferente en mi cuerpo. Entonces, bueno, empiezo por esto, esto y esto. Por ejemplo, en mi caso yo lo que haría sería ver la alimentación, las actividades físicas que estoy haciendo y qué estoy creyendo de mí. Empiezo por fijarme qué estoy creyendo de mí. ¿Por qué quisiese cambiarlo? Porque si es desde la necesidad por sentirme aceptada por una pareja, de sentirme aceptada por otras personas, no va a tener tanta fuerza, porque va a ser desde el ego y desde nuestra necesidad. Entonces vamos a seguir promoviendo eso que creemos que necesitamos. Entonces dentro de un mes nos vamos a encontrar con la misma versión, la versión necesitada nuestra. Es importante que cuando nos encontremos a charlar con nosotros mismas, es que sea desde una versión amorosa, desde una versión te veo y está bien, te reconozco, pero ahora quiero probar algo diferente. Y ahí entonces no es tanto porque pasó aquello, sino para esto. Por ejemplo, encontrar motivos que sean para uno mismo en esta transformación. Esto me va a permitir para moverme con más soltura, para tener más fuerza, para, no sé, lo que sea importante. Pero siempre fijándonos de que nuestras frases no sigan sosteniendo nuestras creencias de carencias. Y ahí, si ustedes se animan a hacer este ejercicio y les surgen dudas de cómo plantearse esas versiones, me pueden escribir y yo les puedo decir lo que veo en eso. Si ustedes se animan, si ustedes quieren, si lo encuentran productivo. ¿Y por qué, por ejemplo, también propongo de que sea un mes? Por el hecho de que desde la ciencia se sostiene que para cambiar toda esta química molecular, celular, que sean procesos de 21 días, porque eso renueva todo nuestro sistema. Entonces, por eso también es que esto, por ejemplo, el Reiki, si alguna se ha acercado al Reiki, el Reiki más tradicional, el Usui, propone también 21 días para hacer esta desintoxicación de nuestro campo mental, el corporal y el espiritual. Porque nosotros estamos renovándonos a través de ese hábito. Ese es el lapso de tiempo que está en el inconsciente colectivo que sirve para la transformación. Entonces esa, por ejemplo, es una creencia positiva. Si nosotros hacemos 21 días de eso, vamos a tener un apalancamiento muy importante desde el colectivo inconsciente para hacer un cambio. Pero por eso tenemos que proponernos algo y mantenerlo en la constancia. Como todo positivo, tiene su negativo. Si nosotros queremos basarnos muy fuerte en esa creencia, también nos estamos como limitando esto que decía de caminar con los pies juntitos, a lo chinito al principio, pegaditos. Es de que no vamos a poder hacer un cambio en menos de 21 días.
Y en realidad sí podemos, pero es esto, es importante ver nuestras creencias a este momento para saber cómo vamos a jugar con esto. Si a mí me resuena muchísimo lo de 21 días, que de hecho en mi experiencia es un número que me resulta muy bueno, entonces yo me potencio con eso, digo bueno, entonces lo hago durante 21 días. Si a ustedes por X cosa, por otro conocimiento que tienen o lo que sea, son 10 días, muy bien, genial, apalánquense de esa creencia y hagan un estilo de 10 días. Durante 10 días me comprometo conmigo a hacer esto, esto y esto y esto para lograr esto. Y así. Y cuando lleguen esos 10 días, ustedes mismas van a ser quienes sean esa mamá, ese papá, para evaluar si en realidad están siendo coherentes con ustedes mismos. Si en realidad es su consciente o su inconsciente el que está hablando. Porque nuestro consciente puede decir son 21 días o 10 días. Pero capaz que nuestro inconsciente nos dice no, son 30. Entonces al día 10 nos vamos a dar cuenta que no hay cambio. Y ahí es donde podemos balancear. Bueno, ¿yo lo quiero esto de verdad? Bien, entonces me permito 10 días más. Y lo hago durante 10 días más. ¿Hay cambio? Nuestro consciente dice no, son 30. Bueno, muy bien, me lo planteo de nuevo. ¿Yo quiero esto de verdad? 10 días más. Y lo hago. Y otra vez, y esto sucede siempre, siempre así. Cuando queremos algo, vamos a tener la prueba todo el tiempo de decir, en realidad, ¿quiero esto? O sea, el universo es como que se planta delante y te dice, a ver, sí, vos me dijiste que lo querías, pero en realidad lo querés tanto que en realidad estás dispuesta a seguir avanzando para descubrir cuánto es lo que en verdad considera tu inconsciente, o no, o te retiras acá. Y esa es la prueba de la vida todo el tiempo. Entonces, otra vez, ¿cómo hacemos para que estos dos se junten? Observando. ¿Ibas a decir algo, Iris? Ay, creo que se pausó. Ay, no te escucho, Iris. ¿Ustedes la escuchan? No, te escucha, Iris. Ay, capaz que la señal. Bueno, ya estamos casi en hora, no sé bien, pero nos van quedando unos 10 minutitos más o menos. Ahí estás de nuevo, Iris. No, ¿no sabes que seguimos sin... Ahí, a ver. Y puede ser también que sea para ver si en realidad necesitamos eso que estamos pidiendo. Sí, también. Porque justamente para que... Puede ser por estas dos razones. Una, la que les mencionaba, de a ver si estamos preparados para recibir eso que queremos. O el otro... En realidad es para nosotros eso o estamos haciéndolo bajo una creencia, una necesidad. Entonces, si es bajo una necesidad, otra vez. Por eso también es súper importante el proceso de observación que se da e ir ahí paso a paso viendo nuestra balanza. ¿Cómo está en ese momento? ¿Sucede algo? Y por lo general tendemos a mirar la balanza del otro o ver qué pasó afuera en vez de mirarlo acá. Y el mirarlo acá, el observarlo y ser totalmente honestos con nosotros a veces es un poco doloroso. Es decir, a mí me duele. Nuestro ego le es muy fácil culpar al otro para no responsabilizarse. No decir, en realidad me duele. La mayoría de las veces. Entonces es más fácil decir, porque vos hiciste esto, vos hiciste aquello y todo, en vez de decir, me duele. Y eso es lo más honesto que podemos hacer. Lo más honesto. Incluso esta palabra que yo estoy reformulando en mí,
y es la de humildad, por ejemplo. Y hay muchos conceptos asociados también al inconsciente colectivo de la humildad. ¿Por qué? Porque tendemos a asociar la humildad con el dinero, con la escasez, con la forma de mostrarnos, pero no lo asociamos con el concepto. ¿Ustedes en realidad saben cuál es el concepto de humildad? El ser generoso, aceptar al otro y ¿Verdad? La RAE, la Real Academia Española, define a la humildad como la plena conciencia de conocer nuestras debilidades y nuestras potencialidades, o sea, nuestras capacidades y debilidades. No tienen nada que ver con imagen, con mostrarnos, con dinero, nada. O sea, nuestro inconsciente y colectivo se ha formulado eso de que hay que ser humilde, pero no tiene que ver con la palabra en realidad. ¿Qué pasa? ¿Dónde esto se conjuga? De que nos hemos desplazado. Sí, Andrea. se dice que cuando vos te reconoces, si vos... ¿Se escucha bien? Sí, ¿se escucha? Cortaron la luz, pero seguí con los datos, seguro. Que cuando te reconoces, si vos te reconoces como... Suponete cuando decís, tengo la capacidad de, no sé, de gestionar tal cosa bien. O, qué bonito que soy, qué bien, suponete, y dices, tiene ser humildad. Pero digo, es parte de reconocerte y aceptarte como sos. Te digo porque, me ha pasado. Y he escuchado también que le dicen lo mismo. Tal cual. ¿Sí, Vale? Yo creo que humildad es totalmente contrario al ego. Es lo que yo pienso, por ejemplo. Que no sé si es tal o no, pero que va por ahí. A ver. Volviendo a esto que decía de que, por ejemplo, el amor es unidad, no separa y no distingue, ¿no? Porque es todo, digamos. Y el ego es el que fracciona. Para el amor, acá hay una manifestación. Para el ego, acá hay una mano con 5 dedos que se une en una palma y tiene un brazo y así. El ego define, separa, porque es su forma, es acotado. Necesita eso. El ego sí necesita definir para entender. Y en esa concepción es donde entra este concepto. Cuando nosotros somos humildes para nuestro ego, entonces tenemos debilidades y tenemos cosas que nos sirven, ¿no? El ego es el que nos empieza a clasificar y que empieza a poner definiciones. Para el amor somos. Entonces ya está. Si nosotros fuéramos solo amor, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero acá, en este proceso, tenemos que entendernos a través de palabras, que ya la palabra es separación. Ya la palabra, el idioma que manejamos, son fracciones que generan una frase. A ver, entonces desde el concepto de la humildad, nuestro ego va a decir, yo soy capaz de esto, capaz de aquello, y tengo esta debilidad, no puedo con esto, soy pésimo en esto, y así. El ego va a hacer juicios. Entonces, ¿para qué está bueno el concepto de humildad? Para que nosotros veamos a nuestros juicios. Nos estamos diciendo que somos buenos para esto, malos para esto, que esto nos cae bien, que esto nos cae mal, que por acá podemos ir, por acá no, que tenemos que tener dinero, que no. Entonces,
está buenísimo el concepto de humildad, pero para traerlo frente a nosotros y observarlo. Ahora, hay dos formas de observar. A través del ego, entonces todo juicio, o a través de nuestras observaciones diga, todo esto pienso, pero está bien, no es ni bueno ni malo. La cuestión es, ¿qué quiero yo? Y otra vez, como el concepto del dinero, no te necesito, pero sí te quiero. Sí te quiero porque en esta experiencia me permite experimentar otras cosas que si no tengo dinero no puedo. Si yo quiero viajar, si no tengo dinero no puedo. Entonces, yo sí quiero el dinero, pero no lo necesito, porque en realidad lo que quiero es viajar, no necesito viajar, quiero esa experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un centro holístico, si quiero tener un espacio que sea mío para compartirlo con todas las personas que yo quiera, podría decir necesito dinero, pero en realidad no, porque no necesito el espacio tampoco. Porque si quiero me voy a una plaza y lo hago en una plaza. Pero yo quiero el espacio. Entonces, cuando yo lo quiero, me puedo parar diferente y decir también quiero el dinero. Y ahí es donde vamos escalando, o sea, poniendo las condiciones para movernos en esta experiencia. No desde la necesidad, sino desde el querer, desde una intención más grande. ¿Y dónde está la definición de la intención más grande? Porque en realidad es el ego el que está diciendo que hay una intención más grande, una más pequeña, y eso es que resuene más conmigo, que resuene más con algo que a mí me motiva, que me potencia. Porque el ego no es malo, vamos a convivir siempre con el ego, hasta que nos iluminemos, que no sabemos si va a ser en esta vida o dentro de 50 vidas más, pero no importa. Porque es perfecto el proceso y estamos viviendo la experiencia. Entonces, cuando nos permitimos integrar esa experiencia y decir, cada pasito es buenísimo, entonces también es buenísimo todas las experiencias que pasamos para llegar hasta acá. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero a lo que iba con el concepto de humildad es a que nos planteemos en dónde estamos, que observemos para nuestro ego, lo que son nuestras cosas positivas, cómo nos definimos, y lo que son nuestras cosas negativas. Porque de ahí podemos empezar a elegir. Si nosotros no lo observamos, no tenemos capacidad de elección. ¿Están escuchando un ruido? Yo no escucho ruido. Yo tampoco. ¿Qué pasa cuando alguien repite ahora no puedo con referencia a la plata o al trabajo? Lo tangible. Bueno, cualquier no puedo viene desde nuestra inseguridad, nuestra incapacidad. Cuando digo no puedo, me estoy creando en una versión incapaz. O sea, yo me creo incapaz de eso. Ahora, para eso yo lo que me aconsejo a mí misma es decirme no puedo ahora. Porque nuestro ego está muy convencido de ciertas cosas. Y en este proceso de observación es esto, tenemos creencias. Y está bien. No es el punto de ir al choque con nuestras creencias, sino de observarlas. Bueno, no puedo ahora, pero si en realidad tengo la intención de hacer un cambio, ya me fijo cómo puedo irme deshaciendo de eso. O sea, yo quiero seguirme planteando día a día y reafirmándome, no puedo ahora, o sea, decirme hoy, no puedo ahora, mañana, no puedo ahora, pasado, no puedo ahora. ¿Quiero ese hábito en mi vida? ¿O quiero el hábito de decir, no puedo ahora? Porque me di cuenta que lo dije y entonces digo, a ver, ¿por qué estoy diciendo no puedo ahora? Porque creo de que me falta el dinero. Porque creo que tengo que exigirme y exigirme y exigirme para lograr eso. Porque creo que me faltan 20 años de conocimiento. No sé, pero ahí es importante que veamos
¿Qué está sosteniendo el no puedo ahora? Entonces, agarramos, anotamos todo lo que sustenta eso. Y eso nos permite ir a mañana y decir, bueno, a ver, de hoy a mañana, ¿qué puedo hacer que disminuya mis creencias en ese entorno? ¿Qué puedo hacer hoy? Porque mañana no voy a poder actuar, pero hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy, por ejemplo, puedo hacer la lista. Entonces me armo la lista y ya soy consciente de esto. Y quizás cuando me armo la lista ya no sé qué paso más dar, pero ya hice un paso. Entonces me comprometo que mañana vengo a mi lista y doy el siguiente paso. Y mañana hago lo mismo y veo, ¿avancé en alguna de estas cosas que creía? Y si no, por lo menos le doy atención. Y digo, bueno, lo voy a cambiar. Y voy pensando, entonces, aunque pasen 3 días en las que yo no sé qué otra cosa hacer, ya estoy haciendo. Ya fueron 3 días o 10 días, como poníamos en el ejemplo, de que yo me senté y me miré a mí misma. Y dije, está bien, creo esto, pero quiero crear otra cosa. Y estoy en eso. Entonces es importante que por lo menos va a estar el hábito de la intención. Y quizás de un día al otro día, ahí esté nuestra prueba. Quizás el ego no nos esté diciendo que son 30. Quizás nos está diciendo que son 10. Pero nosotros si al tercer día nos detuvimos porque creemos que no llega la información, caímos en la trampa. Caímos en la trampa de esto, ¿no? De nosotros mismos sernos nuestro propio boicot, de decir, claro, ya está, no sé. Entonces, ahí está la prueba, tanto sea en horas, en días o en meses, de que nosotros evaluemos en ese momento la intención que estamos manifestando. Y si en esto que estoy haciendo hoy día me está llevando un poquito más cerca. Ya casi estamos terminando porque se nos va mucho si no. Les voy a contar mi proceso cuando estábamos viniendo para Uruguay. Yo terminé el diplomado de constelaciones en enero, pero me generaba muchísima resistencia. En mi proceso, el hecho de exponerme a otras personas y de decir soy capaz fue todo un reto. Y eso que vengo hace años estudiando cosas, y estudiando y formando, y cualquier herramienta que viene yo la agarro y estudio y le meto y lo incorporo, pero me costaba muchísimo disponerme para otras personas porque sentía que me faltaban cosas para que el otro pudiera. Entonces, en un momento me di cuenta, y esto resonó mucho conmigo, de que somos egoístas si no nos compartimos. Porque yo, por mi miedo, me estaba impidiendo de compartir a otras personas cosas que les iban a servir. Yo, a través de mi juicio, estaba impidiendo el flujo. O sea, estaba siendo egoísta. El proceso del egoísmo no es esto de que no mostrarse. El proceso del egoísmo es caer en la cuenta de nuestras creencias y hacerle caso. Entonces yo estaba siendo devota de mis miedos, diciéndome no puedo, soy incapaz, en vez de avanzar con eso y decir, bueno, está bien, soy consciente de mis debilidades, soy consciente de mis capacidades y eso es lo que dispongo. Soy humilde al disponer, mostrarte lo que tengo para ofrecerte y que vos veas si eso sirve o no sirve en tu proceso. El ego dice no, me falta, entonces no. Y entonces es egoísta porque el gesto es egoísta porque considero más mis miedos que la otra persona elija. Y esto no es que la otra persona elija toda mi vida, sino de que la otra persona en realidad elija su proceso. Y eso es amoroso, decir, bueno, mira, yo te puedo acompañar con esto. Y eso es la parte humilde, yo te puedo acompañar con esto. Ahora, la otra persona tiene el libre albedrío y eso es lo amoroso de que elija. Si nosotros estamos poniendo a disposición esto, pero le decimos, tómalo, yo te ayudo, eso también es egoísta. Porque no le estamos dando a la otra persona el libre albedrío de escoger. La otra persona tiene que escoger.
es el camino de la otra persona. Pero nosotros lo más amoroso que podemos hacer es disponernos, siendo conscientes de que esto que tenemos acá es valioso. Sí, Vane. Si estás hablando no te escuchamos por tu micrófono, pero te escuchamos. Adelante. Ahí sí. Vos sabés que a mí me pasa eso. Cuando yo hice la primera constelación, como que yo tenía la necesidad de que todas las personas que yo veía a mi alrededor quería que fueran, que experimentaran eso. Y después me di cuenta de que no todos están por el mismo camino o como para eso. Incluso me pasa en mi ambiente laboral, lo que yo veo que hay alguna vos le empieza a hablar y hay otra que te dicen, esta loca, porque me ha pasado. Estábamos el otro día y no sé si uno también transmite algo, porque estábamos cerrando, yo trabajo, por la que te conté, estábamos en un pabellón de 80 personas cerrando y una muchacha que trabaja conmigo y me abraza y yo la miré y me sonreí, estábamos todos ahí, ¿no? Y ella dice, y otra le dice, ¿qué pasa? Dice, no, lo que pasa es que la veo a Vani y me da ganas de abrazarla. Yo me sonreí y no supe qué decirle, pero ahí que tanta re loca, pero es como que uno tiene esa necesidad de que cuando algo es bueno querés transmitirle que el otro lo experimente. Tal cual. Pero es consciente, a mí también me pasaba y creo que a todos nos pasa. Decía que a mí me pasaba y creo que a todos nos pasa eso. Porque eso también es parte del inconsciente colectivo, ¿no? De que el ayudar es imponer. Y no, está bien. O sea, venimos de una época de cambios y yo creo que está súper interesante el disponernos, pero la conciencia nos invita a disponernos y observar desde dónde. Y esta es una palabra súper importante. Desde dónde estamos haciendo eso. Cuando yo hice las constelaciones también, y aparte no solamente he visto los cambios en mí, sino en mi familia y todo, y también, o sea, yo fui muy insistente en eso. Pero ese es nuestro ego que cuando ve algo tan maravilloso para su experiencia, se recrimina por sus versiones pasadas y quiere que cambie. Y se juzga, digamos, por no haber encontrado eso antes. Y entonces a través de eso es que queremos que las otras personas también avancen y avancen y avancen. Pero no es tan amoroso. La otra persona tiene el libre albedrío. Y entonces cuando nosotros vemos eso, también nos estamos permitiendo perdonar nuestras versiones pasadas. Es decir, no lo hiciste mal. Y pasadas digo, no solamente para con nuestros padres o lo que fuimos viendo antes, sino ver a nuestras versiones y no juzgarlas. Es decir, no estás tarde en el proceso, estás en este momento y allá estabas en aquel momento y era perfecto, porque si no, ahora no estarías en este momento. Entonces agradecer a todo nuestro proceso. Y si quieren, para cerrar y para poder también un poco integrar todo esto que hemos ido charlando, podemos hacer un ejercicio. Así que si quieren, cierren los ojos y les voy a ir indicando para que hagamos el ejercicio. Siéntense de manera cómoda también. Respiren profundo. Suelten despacio el aire. Y ahora van a imaginar que está ahí delante de ustedes su mamá y su papá. Respiren.
y díganle esto, si resuena con ustedes, y pueden hacerlo en voz alta o pueden hacerlo para con ustedes, apoyando las manos, sus manos en el pecho y sintiendo ahí, desde el corazón, esta frase. Pero antes que nada, no se presionen. No es algo necesario. Es una posibilidad más. Respiren y ahí, observando a los ojos de sus padres, les van a decir: gracias. Gracias por haberme conducido hasta aquí. Ahora veo de que ustedes lo hicieron como pudieron. Ahora veo que también sus padres lo hicieron como pudieron. Pero eso ha sido perfecto para que yo hoy lo vea. Agradezco todos esos aprendizajes. Y por favor, véanme con buenos ojos cuando hago mi camino. Porque hoy me permito ver y elegir a mi modo. De aquí en más, me permito hacerlo a mi modo. Y ahora, observen ahí también todas sus versiones. Todas las versiones desde que eran una bebecita, bebecito, hasta hoy. Y obsérvenlas con mucho amor. Y darle las gracias que cada paso, cada una de esas versiones los trajo hasta acá, hasta este preciso momento. Y si quieren, pueden hacer el gesto de abrir sus brazos e integrar todas esas versiones en su pecho. Abracen todas esas versiones al mismo tiempo, agradeciendo. Respirando esa gratitud. Sientan también ahí en su pecho cómo es de poderoso integrarse. Respiren. Respiren toda esa fuerza. Sientan a sus espaldas a todo su clan. Y como también les da mucha fuerza porque están orgullosos de que ustedes elijan hacer su camino.
y que les muestren cómo es posible tantas posibilidades diferentes que ellos no se permitieron porque tenían mucho miedo. Sientan toda esa fuerza y observen esa luz súper brillante que está delante de ustedes. Con todas esas radiantes posibilidades. Respiren esa luz. Respiren esa fuerza. Respiren todo ese amor. Gracias. 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 Quédense ahí respirando un poquito de ese amor, todo eso, y cuando estén listas, dan un último respiro y pueden abrir sus ojos. Laura, Vane, ¿están por acá? Y aquí estoy. Qué lindo que se siente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes? Iris, ¿cómo sentiste, mamá? Precioso. La verdad que se sintió re lindo. Qué bueno. Bueno, este ejercicio lo pueden realizar cuando ustedes quieran. No tienen por qué ser exactos. A veces nuestra mente nos dice que tiene que ser exacto. No. Así como lo sientan, siempre desde el amor, el agradecimiento, pueden hacerlo para reintegrarse con ustedes, reintegrar sus versiones, aceptar. Y eso da mucha fuerza. Porque en realidad la fuerza no está afuera, está acá. Solo es recordarla. Descubrirla. Es verdad. Bueno, gente, muchas gracias por haberse conectado y haberse permitido esto. Muchas, muchas gracias. Gracias a vos. Y Por bueno, este espacio y este tiempo. bueno, muchas gracias. Ya después les estaré avisando y haremos otra si quieren. Yo con mucho gusto. Así que Bueno, gracias. gracias también a ustedes. Gracias. Chao, Nos chao. vemos el domingo. Bueno, nos vemos. Chao, chao.